Pues una vez más, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Tengo la bendición de estar con ustedes una vez más esta mañana y he tenido la bendición de poder estudiar con ustedes el libro de Filipenses, una porción de Filipenses, en específico Filipenses capítulo 2. Hace como unas 4, 5, 6 semanas vimos la primera parte de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y estábamos viendo cómo hasta en este momento Pablo está exhortando a la congregación a el amor fraternal. Recordando rápidamente el contexto de lo que estaba sucediendo en este lugar, en la iglesia de Filipos, veíamos que Pablo estaba en una prisión en Roma y desde ahí había escuchado que había cierta división y otros asuntos que estaban pasando en la iglesia de Filipos, por lo cual Pablo les escribe esta carta para alentarlos al amor fraternal, a que no haya división, a que en este peregrinaje que tenemos en esta vida podamos poner nuestra mirada en lo alto, tener nuestra percepción de nuestra vida viendo a lo eterno, y les anima al gozo que haya entre ellos a través del amor fraternal, a través del amor entre unos y otros. Pablo les exhorta en medio de un tiempo en el que él estaba en prisiones, se mostraba con un gozo muy grande y él quería hacerles a ellos partícipes de ese gozo. Y Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 1, que hagan completo su gozo de esta manera. Dice, por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Pablo está apelando a este gozo que él siente por ellos y el gozo que hay de esta vida en Cristo, y les dice, si quieren que sea aún más gozoso, tengan este mismo sentir y tengan este mismo amor, unidos unos con otros. Y Pablo va a seguir en esa misma forma de pensamiento, ahora a exhortarles a permanecer en este amor fraternal, o cómo preservar el amor fraternal, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Preservar el amor fraternal enfocados en una gloria correcta. Y es lo que vamos a ver en versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Filipenses. Si me pudieran acompañar, por favor, a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3, si alguien lo pudiera leer, por favor. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Con este amor o este estímulo de Pablo les dice, sean del mismo sentir, sean del mismo amor, estén unidos en el Espíritu, y ahora les dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Veíamos cómo Pablo les exhorta a 4 puntos positivos, que es lo que sí deberían hacer: conservar el amor, ser del mismo sentir, estar unidos en el Espíritu. Y en este punto, en el versículo 3, ahora les da otro aspecto, pero algo negativo en el sentido de cosas que no deberían de hacer. Y les dice, no hagan nada por egoísmo. La versión Reina Valera dice, no hagan nada por contienda. La versión de las Américas dice, no hagan nada por egoísmo. Y esta palabra contienda o egoísmo puede ser traducida también como una ambición egoísta o una vana presunción. Entonces Pablo les dice, no hagan nada por una ambición egoísta. Y esta ambición o este concepto es lo mismo que dice en Filipenses
1:17. Allá atrásito dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Es el mismo concepto que Pablo está diciendo ahora acá. No hagan nada por ambición personal o por egoísmo, algo que venga solamente de ellos. La idea entonces aquí es que todo lo que sea que hagamos, ya sea en la iglesia o con nuestros hermanos, en nuestra casa, donde sea que estemos, no debemos hacer nada con una ambición personal, de manera egoísta, o que pudiera crear contienda, como dice la versión Reina Valera. Y antes de avanzar aquí, quisiera recordarles o quisiera ver un poco más del contexto en el que estaban viviendo en la iglesia de Filipos. Y es que esta ciudad de Filipos era una colonia romana. Y como tal, pues era influenciada por la cultura del imperio en aquellos tiempos. La cultura política, la cultura romana era la que reinaba en esta ciudad. Y hasta cierto punto podía haberse infiltrado en la vida de la iglesia. Y parece que un aspecto de esto era que las personas en la ciudad en general de Filipos estaban persiguiendo siempre tener un estatus, cierto estatus alto, ¿no? O cierta percepción de las personas, ya sea en el ámbito de los negocios, en la vida política o en el aspecto militar. Pues como era una colonia romana, muy seguramente en ese lugar, en esa ciudad, pues circulaba parte de soldados romanos, así como en nuestros días, pues vemos que por la calle pasan personas del ejército. En aquellos momentos, de la misma manera, había soldados dentro de la vida diaria de Filipos. Y ya sea que fueran parte de esta vida militar o de esta vida política o de los negocios o de lo que sea, la parte de la cultura que estaba en la ciudad era conseguir un mejor estatus o llegar a tener una posición mejor que los demás. Y esto lo llegaban a hacer a tal punto que podían afectar a otros de manera voluntaria, sabiendo que lo que ellos hacían podía afectar a otros. No les importaba con tal de llegar a tener este estatus o esta posición en la que ellos tenían. Y muy probablemente pudo haberse incrustado a la iglesia este pensamiento. El llegar a hacer algo para mi propio beneficio, sin importar lo que pudiera pasarle a otra persona. Entonces, muy probablemente a esto se refiere Pablo cuando dice: no haga nada por una ambición personal, o no haga nada por egoísmo, o no haga nada por contienda, ¿no? Esto es lo que dice Pablo en este versículo. Eso es lo que la vida que ellos estaban teniendo. Ellos entendían lo que Pablo decía: no hagas nada por una ambición egoísta, algo que tengas en tu corazón que llegue a afectar a otros. Entonces el sentido de estas palabras era que ellos podían llegar a obtener o buscar un estatus y pasar por encima de otras personas, pisotearlas, ignorarlas, con tal de obtener esa posición o ese lugar que ellos querían. Esa filosofía podía haber estado entrando en la vida de la iglesia, y Pablo les dice: no hagan nada por ambición egoísta. Después de decirles que tengan el mismo sentir, el mismo amor, que estén unidos en espíritu, les dice: no hagan nada por egoísmo. Y probablemente esto era lo que Pablo tenía en mente cuando les exhortaba, pues él sabía de esta problemática o esta división que había en la iglesia por esta contienda de estas dos hermanas, Evodia y Síntique. No sabemos si este pensamiento también estaba en el momento en el que ellas estaban en esta contienda, pero Pablo les dice: no hagas nada por egoísmo o por ambición egoísta, ambición personal, o, ¿qué dice la siguiente palabra?
por vanagloria. Esta palabra vanagloria está compuesta por dos palabras bastante obvias, vana y gloria. La palabra vana puede ser traducido o puede decirse que es algo como vacío, sin sentido, sin importancia. Y la palabra gloria, Pablo les había dicho de muchas maneras que esta gloria era solamente algo dedicado a Dios. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a leer Filipenses 1:11. Les voy a pedir específicamente, por favor, para hacer un poco más rápido, a nuestro hermano Antonio Bacasegua, si pudiera leer Filipenses 1:11. A mi hermana Chala, si pudiera leer Filipenses 2:11. A mi hermano Antonio de la Cruz, Filipenses 3:19. 1:11, por favor, hermano Antonio. Sí, dice Filipenses 1:11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermana Alicia, Filipenses 3:21, por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Filipenses 4:19-20, por favor. Tony, ¿lo puedes leer, por favor? Cuatro, 19, 20. Dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos en común en todos estos pasajes o estos versículos? Están dentro del libro de Filipenses y Pablo les está diciendo que la gloria es ¿para quién? Para Dios, solamente es para Él. Entonces, esa es la misma palabra que usa Pablo cuando dice vanagloria. No hagas nada por egoísmo o por vanagloria. Y el punto aquí es que cuando nos enfocamos en dar una gloria a nosotros mismos o a otra cosa que no sea Dios, estamos dando gloria a algo que es vano, a algo que no tiene sentido o que pudiera ser un desperdicio. Sabemos que todo el propósito de dar gloria a nosotros mismos viene de una raíz o de un trasfondo que solamente es el orgullo. Y me viene a la mente el pecado de Satanás, que al querer recibir algo más de lo que tenía, buscó la gloria que pertenecía solamente a Dios. Y esa fue la misma mentira o el mismo pensamiento que le propagó a Eva, cuando le dijo, si comes este fruto, vas a ser ¿qué? Igual a Dios. Eso es lo que el diablo quería. Satanás quería ser igual a Dios, pero el trasfondo de eso es un orgullo, de querer tener algo más de lo que se le ha sido dado. Entonces, muy probablemente el orgullo era algo que también era el trasfondo de la cultura de lo que se vivía en la ciudad de Filipos. Influenciados por la cultura romana, ya que esto reinaba en el lugar donde vivían y muy probablemente era algo que se metía a los pensamientos de las personas de la vida de la iglesia. Así como el día de hoy es a veces inevitable que podamos nosotros adoptar pensamientos del mundo que está a nuestro alrededor. Muy probablemente a la iglesia de Filipos estaban adoptando el pensamiento de la cultura alrededor de ellos. Pero nosotros debemos entonces cuidarnos de no ser afectados o ser influenciados por la cultura que está a nuestro alrededor. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos y lo que Pablo les estaba advirtiendo. No hagan nada por
una ambición egoísta. No hagan nada por algo que lleguen a tener una vanagloria, una ambición personal que los lleve a tener un estatus o una posición que para ellos es mejor que los demás y que puedan ser adorados o glorificados en ese sentido a sí mismos. Y no es muchas veces, hermanos, como actuamos de esta manera cuando hacemos algo o cuando hacemos algo dentro de la iglesia, o a lo mejor no en la iglesia sino en nuestra vida, que hacemos cosas por tener una ambición personal o por querer ser reconocidos por los demás. Y no está mal tener ambiciones, no es pecado tener deseos, pero si en nuestra vida estos deseos, estas ambiciones se interponen en nuestro caminar con el Señor, en nuestras relaciones con los hermanos unos con otros, y lleguemos a tal punto que sea una ambición egoísta y que actuemos solamente por una gloria personal, entonces estamos actuando como lo que Pablo está diciendo aquí a los filipenses. Muy probablemente podemos de una manera orgullosa hacer menos a otros, despreciar a otros, despreciar a veces el servicio de otros, e incluso despreciar sus opiniones. Si esta persona no opina de la misma manera que opino yo, a lo mejor no lo desprecias de una manera evidente, pero en tu mente estás prejuzgando y pensando que tu pensamiento es mejor que el del otro. Cuando hacemos esto, hermanos, no estamos fomentando el amor que Pablo estaba pidiéndole a los filipenses. Cuando despreciamos a otros, no estamos mostrando el amor que Dios nos está mandando, que nos fomentemos entre unos y otros en la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, les quiero llevar a meditar o pensar, ¿cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas, ya sea en la iglesia o en nuestra casa, en el trabajo? ¿Queremos ser vistos y elogiados por otros? ¿O queremos servir a Dios y darle la gloria? ¿Cuántas veces hemos llegado a menospreciar a otros porque no piensan de la misma manera que pienso yo? Y a veces no necesariamente hacemos estas cosas con el propósito de tener una ambición personal o un deseo personal. No solamente viene por eso, sino que a veces creemos que somos mejores que otros y podemos llegar a criticar, a veces apuntar con el dedo o establecer prejuicios de otros sin siquiera tener un fundamento verdadero. La vanagloria no siempre viene con el deseo de hacer algo o crecer en medio de otros. Simplemente se puede manifestar al criticar a otros y sacar prejuicios de una falsa verdad o una verdad a medias, y hasta cierta manera decirle al hermano, ¿viste lo que hizo? ¿Viste lo que está haciendo? ¿O viste cómo lo hizo? ¿O viste qué dijo? Estamos prejuzgando a otros sin saber las motivaciones de los corazones de las otras personas, y con eso no estamos fomentando el amor, sino al contrario, estamos fomentando cierta división entre unos y otros. Hasta este punto, ¿hay algún comentario, hermanos, de este aspecto? Estamos viendo el comentario de Pablo de no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Siguiendo entonces con este versículo, ¿qué dice? No hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino ¿cómo? Ahora te dice qué es lo que no debes hacer, pero te dice qué sí debes de hacer. Dice, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como ¿qué? Más importante a sí mismo. Hasta este momento Pablo les dice, no sean como los de afuera,
que se comportan persiguiendo ambiciones egoístas y buscando la gloria de ellos mismos, persiguiendo el prestigio y el honor personal. Pablo les dice lo contrario, que con una actitud humilde, cada uno de ellos considere al otro como más importante a sí mismo. Esto automáticamente va a lo contrario del orgullo. El orgullo que alimenta actitudes de ambiciones personales y egoístas. Ahora Pablo les dice lo contrario, sean humildes. Mientras que el orgullo alimenta una cultura que les dice que busquen el estatus más alto, un lugar de prestigio y honor personal, la humildad nos dice que consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. En este mundo estamos acostumbrados a que todos busquemos escalar un peldaño más, o tener un más poder, o tener una posición más arriba que los demás. Pero Pablo les dice lo contrario a los filipenses. Y ellos debieron haber entendido estas cosas por la cultura en la que vivían. Pablo les dice, no busques nada por ambición ni por vanagloria, al contrario, considera a los demás como más importantes que a sí mismos. Lo que sucedía en la cultura de ellos era que siempre había personas luchando por algo mejor. Luchando por algo mejor y haciendo a los demás como menos importantes. Y esto era contrario a lo que Pablo entonces les decía. Sé humilde y considera a los demás como más importante que a ti mismo. Esto debió haber hecho un eco en la mente de los filipenses, que habían estado acostumbrados a ver a personas luchando por sus propias metas, buscando ser mejor que los demás o tener una posición más alta que los demás. Les dice, consideren a otros más importantes que a sí mismos. El Salmo 147, versículo 6 dice que el Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos. La versión Reina Valera dice, Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos. Vemos entonces que Dios reconoce a los humildes, pero humilla a los orgullosos. La humildad entonces no es, como se ha mencionado antes, tener pocos recursos, sino que la humildad es una condición del corazón, un sentido de entender nuestra condición, nuestra posición delante de Dios, reconocer a Dios como nuestro creador y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Hermanos, ¿qué tienes que no venga del Señor? Nada. Si es tu salud, si es tu vida, si son tus dones, si es vamos a decir, tu habilidad para entender la palabra, para ser o más o menos inteligente. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Ser humilde entonces es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Y por lo tanto debemos darle a Él la gloria. Pablo nos dice que seamos humildes, que consideremos a los demás como más importantes que nosotros mismos. Y si sabemos que todo lo que tenemos no proviene de nosotros, ¿de qué te glorías en frente de los demás? ¿Por qué pensamos que somos más importantes que los demás? Si todo lo que tú tienes proviene de Dios y todo lo que has logrado, lo has logrado con la ayuda de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces en nuestro diario caminar? Pablo les dice, sean humildes considerando a los demás como más importantes que a ti mismo. Y les da un ejemplo perfecto de humildad, un ejemplo perfecto de cómo deberíamos actuar. Y es interesante porque el orgullo no solamente va a ser que los demás vean que yo me siento superior, sino que a veces de manera muy interna y en lo personal, yo estoy pensándome superior a los demás sin que los demás me aplaudan, sin que los demás me vean, pero de manera interna yo puedo estar generando
gloria vana, ¿no? La vanagloria de que le pertenece al Señor, asumiéndola para mí. Y entonces a veces me hace pensar incluso que yo puedo ser más humilde que otros solamente porque no estoy exponiendo como otros esa vanagloria. Pero si yo internamente, si yo en mis motivaciones, si yo en mis pensamientos estoy teniendo ese tipo de pensamientos, de entendimiento sobre mí mismo, entonces estoy teniendo ese orgullo que va en contra de la humildad a la que está impulsando ahí Pablo. Y lo hace porque no solamente está impulsando al gozo en la carta, no, sino que impulsa a la unidad, de tal manera que el orgullo fractura la unidad de la iglesia. Porque siempre estamos buscando lo personal en lugar de lo común, lo que sea para todos. Entonces, vemos cómo Pablo les dice, considérense humildes, considérense inferiores, menores que los demás. Y les dice, ¿quieren un ejemplo de humildad? ¿Quieren un ejemplo de cómo deben actuar? Sigan leyendo en Filipenses 2:6. Ahí adelantito dice, a Jesucristo dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quieren ver un ejemplo de humildad? Dice Pablo, vean a Cristo. La humildad de Cristo lo llevó a someterse a la voluntad del Padre y no tomar su posición como algo a que aferrarse. Cristo ya tenía por sí solo el lugar más alto, la posición de más alto rango, el estatus más alto, la posición más digna de ser adorado o ser reconocido. ¿Qué es lo que busca una ambición personal? ¿No es cierto? Cuando queremos ser vistos o queremos ser reconocidos por otros, es porque queremos que alimente nuestro ego y decir, mira, que vean cómo soy, y alimentar nuestro ego y vernos mejor que los demás y ser reconocidos por otros. Cristo ya tenía esa posición, la más alta, la más digna de reconocimiento y de adoración. ¿Y qué hizo? Lo ignoró. Sí, se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para mostrar el ejemplo más grande de humildad. Al venir ahora, ¿qué? A tomar una forma de siervo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en este contexto de la ciudad de Filipos, en la que todos buscan una posición personal, el lugar de más digno de honor, el lugar en el que orgullo nos lleva a considerarnos mejores que otros y menospreciar a los demás, tenemos el ejemplo de Cristo, que teniendo ya esa posición y siendo completamente digno de honra y de gloria y adoración, no consideró esto algo como a qué aferrarse, sino que se humilló como un siervo, como un sirviente. ¿Para qué? Para entregar su propia vida. Este es el ejemplo de humildad más grande que podemos tener, y esta debería ser nuestra meta. Esas son las palabras de Pablo que dice, consideren al otro como más importante que a sí mismo. Lo que este pasaje nos dice entonces es que debemos, para mantener el amor fraternal, debemos enfocarnos en recordar que debemos que humillarnos a nosotros y servir a los demás. Cristo, teniendo un lugar digno de honor, dejó a un lado todo para servir a los demás. El que debía ser servido fue un ejemplo de servicio. Entonces, así como Cristo se humilló y se hizo siervo para servir, esa debería ser nuestra misma percepción o el mismo sentido de nuestra vida. Considerar a los demás superiores para servirles.
¿No sería difícil entonces servir a los demás cuando consideramos a otros como superiores o como más grandes que nosotros? El sentido de la palabra original es que puede ser algo que sobresale o nos sobrepasa. Y creo que cobran un poco más el sentido de las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Mateo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué nos dice esto Jesús? Un niño siempre va a ver a alguien, a un adulto, como una persona superior. Automáticamente no se va a poner a pensar, ¿soy más grande que él? ¿O soy mejor que él? No, un niño automáticamente sabe que un adulto es más inteligente, es más capaz, es más fuerte, tiene más destreza, tiene más fuerza, más experiencia. Y un niño va a tener la humildad para decirle a un adulto, ¿me ayudas? Un niño no se va a poner a pensar, quiero ser mejor que esta persona, porque sabe, no hay lugar en su pensamiento para pensar, ¿puedo ser más grande que él? ¿O cómo puedo hacerle para ser más grande que él? No puede. Simplemente por estatura, por tamaño de cuerpo, un niño sabe que un adulto es superior, que es más grande que los demás. Y ese es el sentido de lo que el Señor Jesús puede llegar a decir y lo que Pablo nos dice aquí. Consideren a los demás como más importantes. Consideren a los demás más importantes que a uno mismo. Si consideras a tu hermano como más importante que a ti mismo, difícilmente habrá lugar para la arrogancia o para el orgullo. Cuando sabemos que alguien es superior a nosotros, de manera automática actuamos de una manera humilde, pues no tenemos en nada en qué gloriarnos con los demás. Considera a ese hermano que a lo mejor hace algo que no te gusta o que no te agrada y empezamos a criticar, a pensar, a tener un prejuicio contra ellos. Considera, es más importante que yo, es más grande que yo. ¿Cómo te vas a gloriar con alguien que es más grande que tú? Y esa es nuestra posición delante de Dios, hermanos. Dios es más grande y es superior que nosotros en todos los sentidos posibles. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si Dios es infinitamente más grande que nosotros? Servirle, darle la honra y la gloria. Y ver a tu hermano como más importante que tú. Y por lo tanto, poder llegar a servir a tu hermano de una manera humilde, con un corazón sincero. Cuando nos servimos unos a otros, siendo humildes y damos a Dios la gloria, entonces estamos haciendo lo correcto delante de Él. Porque en lugar de buscar la gloria para nosotros mismos, es para Dios. Cuando nos servimos unos a otros, cuando nos soportamos unos a otros, estamos fomentando entonces el amor fraternal unos con otros. Pero si cuando servimos o hacemos cualquier otra cosa, en lugar de buscarle darle la gloria a Dios, queremos ser reconocidos, entonces no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Porque si buscamos el servir para la gloria de Dios, haremos siempre lo mejor posible, haremos siempre lo correcto, sin importar lo que otros pudieran llegar a pensar. Porque si cuando tú haces algo y le das más importancia a lo que otra persona está pensando de ti, en lugar de darle la gloria a Dios, en ese momento lo estás haciendo para ti. Voy a hacer esto porque no quiero que este hermano piense mal de mí o tenga esta percepción de mí. Lo voy a hacer para que esta persona cambie su percepción de mí.
en ese momento tu servicio o lo que sea que hagas ya no es para Dios. Es para ti, es para una vanagloria, que es lo que dice Pablo. La gratificación entonces es para nosotros. Y es lo que dice Pablo, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y la verdad es que tristemente, por la vieja naturaleza que mora en nosotros y el pecado que aún está en nosotros, siempre nos lleva a considerarnos más que los demás. Siempre queremos ser más alto o tener una posición más alta o de mejor rango. Siempre queremos encajar, ser superiores, ser reconocidos, buscar aceptación de otros. Buscamos el respeto de otros y pensamos que merecemos más que esa otra persona, porque tenemos una percepción equivocada de nosotros mismos. Y empezamos a ver a los demás como menores, como inferiores, como menos dignos que nosotros mismos. Podemos llegar a ridiculizar, a criticar, a pasar información de un hermano a otro, para que esa persona piense lo mismo que yo y que juntos seamos superiores a esa otra persona. El aire, hermanos, de superioridad o el orgullo o la vanagloria se puede manifestar de muchas maneras. En nuestro servicio, cuando hacemos las cosas de cierta manera para que se fijen en mí y vean que yo siempre estoy haciendo las cosas mejor que otros. En mi trato con los demás, en la manera en que le hablo a cierta persona, o en la manera en que menosprecio a una persona, su opinión o su comentario, siendo sarcástico, de un modo ofensivo, y ridiculizar a los demás en frente de otras personas. El exagerar las cosas, cuando alguien dice algo o hace algo y tú lo cuentas de una manera inflada para hacer quedar mal a la otra persona. O simplemente cuando yo inflo o hablo más de mi propio servicio para impactar a otros. El orgullo, la vanagloria se puede manifestar de muchas maneras, no solamente teniendo en mente una ambición personal. Todas estas cosas, hermanos, tienen un trasfondo de orgullo. Y ese orgullo, el que nos hace pensar que somos más importantes que otros, y por tanto tenemos estas actitudes que demuestran una evidente falta de humildad. Y el problema entonces es que podemos ver esas actitudes en los demás, pero muy difícilmente la vemos en nosotros mismos. Ser humildes entonces conlleva el tener una percepción correcta de quiénes somos o de lo que somos. Somos pecadores dignos de un castigo eterno. Y si somos salvos es solamente por la gracia de Dios. Debemos entender que lo que tenemos y lo que poseemos, ya sea material o inmaterial, nuestras habilidades, nuestros dones, todo proviene de parte de Dios. Es como si alguien se pudiera jactar porque es más alto que otro. ¿Qué hiciste para ser más alto que otro? Nada. Es parte de tu genética y es parte de lo que Dios ya ha puesto en ti. ¿Por qué has de gloriarte entonces por cosas por las cuales no hiciste nada para ganar o para obtener? Nada, hermanos, de lo que tenemos proviene de nosotros. Nuestros talentos, dones o rasgos genéticos son hereditarios y provienen también de parte de Dios porque Dios así lo ha decidido. ¿Por qué entonces soy mejor que otro? ¿Qué me distingue para ser mejor que los demás? ¿Tu nacionalidad? ¿Tu estatura? ¿Tu color de piel? ¿Tus estudios? ¿Hablar muchos idiomas?
poder soportar más que otros el calor o el frío. ¿Qué te hace mejor que los demás? Nada. Todo lo que tenemos, hermanos, proviene del Señor. No hay razón entonces para considerarnos superiores a otros. Lucas 14:11 dice, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Recuerda, hermano, que todo el que busque la gloria o el engrandecimiento será humillado por Dios. Por lo tanto, no nos consideremos como superiores, sino seamos humildes. Como dice Pablo, no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Hasta este punto, hermanos, ¿hay algún comentario acerca de esto? Si no, vamos a pasar entonces al versículo 4. Dice Pablo, no hagan nada por egoísmo o por la gloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí Pablo continúa la exhortación en no ser nosotros el centro de las cosas y no buscar una vanagloria, sino que en lugar de buscar con una ambición personal o con un deseo egoísta algo para nosotros mismos, al momento de actuar, al momento de servir, sea lo que sea que hagas, dice, busca los intereses de los demás. En lugar de buscar lo personal, busca el interés ajeno. En lugar de buscar el beneficio que es para mí, busca el beneficio de los demás. En lugar de que todo lo que yo haga y mis pensamientos estén enfocados en lo que me beneficie solamente a mí, dice, busca los intereses de los demás. Esto seguía entonces el mismo tren de pensamiento. En lugar de buscar un estatus más alto para ser reconocido y solamente obtener un beneficio personal, sé humilde, busca para ver a los demás como más grande que a mí mismo y que busque hacer lo que beneficie a los demás o que lo que sea mejor para ellos. Y debemos recordar entonces lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Había una contienda entre dos hermanas que estaba provocando una división. Estaba provocando que la iglesia se fraccionara en dos grupos. Y siempre que hay una contienda o que hay una cierta división o una fracción, es porque hay un grupo u otro que busca pues el beneficio personal o que busca que se hagan las cosas de una manera que yo quiero, a mi manera. Y Pablo les dice, no hagas nada por tus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Esto no quiere decir que solamente vamos a rebajarnos y subyugarnos y solamente hacer lo que los demás quieren, pero que en el ámbito de la iglesia y con los hermanos no busquemos tener ambiciones personales o egoístas, sino que busquemos el beneficio común, el beneficio de toda la iglesia. Pablo está haciendo el llamado a la unidad y le dice, en lugar de que pelees o luches por tus propios intereses y por tu beneficio personal, lucha por el beneficio común, por el beneficio de todos. Si eso que voy a hacer perjudica a mi hermano, a lo mejor voy a pensar dos veces en hacerlo. Si eso que voy a hacer
daña a otros, pues voy a meditar en hacerlo, a lo mejor buscar un consejo, pero que sea lo que sea que hagamos, estemos buscando el beneficio personal, común en lugar de lo personal. Cuando aprendemos a servirnos unos a otros y cuando aprendemos a buscar el beneficio de mi hermano en lugar del mío propio, estaremos de una manera fomentando el amor fraternal y conservando la unidad dentro de la iglesia. En un mundo, hermanos, en el que todos están corriendo una carrera personal y egoísta, buscando la superación personal a costa de otros, el llamado de Pablo es a la unidad y que no seamos como el mundo, sino que seamos como Cristo. No aferrándonos a una posición o a un cargo, sino que seamos humildes para que tengamos una percepción correcta de lo que somos, viendo a los demás como superiores y buscando el beneficio de toda la iglesia en lugar del beneficio de uno solo. Nuestro propósito entonces, hermanos, debe ser buscar la humildad, tener una percepción correcta de lo que somos. Y una percepción correcta de lo que somos es saber que no tenemos nada de qué gloriarnos o qué presumir con los demás. Y que en todo momento busquemos servirnos unos a otros, ver a los demás como superiores. Pero esto va a llevarnos a tener un orgullo lejos de nosotros, a hacer a un lado el orgullo, humillarnos a nosotros mismos, y el ejemplo que tenemos más grande es el de Cristo, y es lo que veremos en la próxima clase, si Señor lo permite. Estaremos viendo versículos 6 al 10. Hermanos, entonces hasta este momento, ¿hay algún comentario? ¿Una pregunta de este tema? Que Dios nos ayude entonces, hermanos, para ser una iglesia unida que busque el beneficio de todos, no busque beneficios personales, y aprendamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, tener una actitud humilde para con otros, y en lugar de menospreciarnos unos a otros, amarnos con un amor sincero y humilde de parte de nuestro Dios. Oremos, hermanos.